¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a más tiempo de baloncesto en esta casa. ¿Y qué hacemos? Nos cogemos de DeLorean y nos presentamos en un 26 de junio de 1996, donde el señor David Stern, el jefazo en esa época de la NBA, daba la bienvenida al público a este Continental Airlines Arena en East Rutherford, New Jersey, la entonces cancha de los New Jersey Nets, para arrancar pues uno de los drafts más interesantes, más productivos de la historia. Y para contarlo hoy tengo cruzando el pasillo, porque seguimos en distanciamiento social, al gran José Ajero. José, compañero, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Moy? Aquí estoy, flipando. Flipando con esto que se nos viene encima, porque no se puede entender el baloncesto de ahora sin este momento. Pues eso, decía yo que cogíamos el DeLorean y ahí tenemos ya a David Stern listo y dispuesto para presentar la lección número 1 de 1996. José. Los Philadelphia 76ers que certificaban que el número 1 iba a ser Allen Iverson. Ajero, todo tuyo, hermano. ¿Qué decir, no? Qué momento, ¿no? Lo mal que lo pasó en esa época, en el instituto, acusado de racismo, de una pelea multirracial, encarcelado, casi indultado. Luego su año en Georgetown, en la Universidad de los Pivots, y al final un auténtico maldito que siguió en la NBA siendo un maldito, pero que se convirtió en la respuesta, ¿no? En la respuesta a muchas preguntas, un tipo que inició un cambio generacional, sin ninguna duda, y cultural en la NBA. Absolutamente. Ahí ya se enfundaba la gorra de los Sixers. Ann, su madre, orgullosa, feliz, y ahí le veíamos dirigirse ya al podio. Fíjate, eso, todo su entourage, todo su séquito, Ajero. Eso es, ¿no? Que tantos problemas le ha llevado y le ha traído en su época profesional, ¿no? Pero ahí estaba, en este momento mágico, mágico. Escuchamos, ¿no? Escuchamos. Dicen que no hay nadie en la liga tan rápido como tú. Dices, espero que no. No lo creo. ¿Eres capaz de hacer lo que quieres sobre la pista? Lo has sido durante universitarios. ¿Qué esperan los Sixers de ti? Yo quiero llegar para jugar mi juego, distribuir el balón. Hay grandes jugadores en mi equipo. Va a ser de locos pensar que yo llegue y me voy a tirar todas. Creo que tenemos un buen plan de juego. Tenemos un gran entrenador y lo espero con ansiedad. Que si has hablado con uno de los jugadores que ya están, una de las figuras que se perdió varios partidos, voy a intentar traer todo lo que pueda de mi parte y ganar algunos partidos. Yo solo quiero ganar. Enhorabuena, tú eres el número 1 y ahí está la familia de nuevo. La madre Ann y la primera entrevista como profesional para Allen Iverson. Vamos por el número 2, José. Venga. Los Toronto Raptors elegían a Marcus Camby, de UMass. Se me había colado ahora, estoy viéndolo, sensaciones, ¿no? Se me había colado y estaba pensando en Sariz Abdurrahim, que llegará después, ¿no? Marcus Camby, ¿no? En el 99, sin ningún tipo de dudas, solo pienso en los Knicks. Que luego sería, que ahí fue donde acabó, después de pasar por Toronto, donde parecía que podía ya definitivamente establecer ahí junto con Damon Stoudemire una franquicia, ¿no? Para empezar a construir en condiciones. La vida tampoco fue fácil con Marcus Camby, con muchos problemas a su alrededor. Luego, en el ámbito, lesiones también. Luego sería elegido jugador defensivo del año en 2006. Tenemos a Marcus Camby, ya también con el tocado, con la gorra de los Toronto Raptors. Decir que los dos equipos canadienses elegían respectivamente Toronto número 2 y Vancouver Grizzlies, todavía en la ciudad de British Columbia, los Grizzlies elegían número 3. Ahí están precisamente los Grizzlies eligiendo en el tercer lugar. Ahí está el producto de la Universidad de California. Freshman, José. De la Universidad de California. Fíjate, se le ve ahí un poquito de Berkeley, ¿no? De la mítica Berkeley. Bueno, un solo año universitario. Decepción, ¿no? Un poco novio de América, ¿no? Que parecía un tipo, bueno, pues bien
con la cabeza amueblada, parecía, ¿no? Y ya sabes que eso siempre gusta mucho a los scouters y a los equipos a la hora de elegir. Y bueno, parecía que iba para más. Vida política, también influencia evidentemente musulmán, jugador musulmán. Yo creo que en esta nueva apertura, o las ganas por lo menos de David Stern de tocar un poquito más todos los palos de la sociedad a través de la liga, ¿no? Jugador del año en la Pacific 10 como freshman, insisto en ese dato, tan solo jugó un año de universidad. Amina Abdurrahim, su madre ahí feliz también, y ahí se encaminaba ya en esa rampilla a encontrarse con David Stern. 11 temporadas. Campeón olímpico en 2008 fue. Los Milwaukee Bucks que elegían a Stephon Marbury. ¿Por qué? Porque venía traspasado a Minnesota a cambio de los derechos de Ray Allen y una futura elección en la primera ronda, José. Stephon Marbury procedente de la tecnológica de Georgia Tech. De Georgia Tech, ¿no? La leyenda de Coney Island, un momento muy especial, otra familia completamente desestructurada, con muchos problemas, fíjate, con todos sus hermanos, una leyenda de Nueva York que parecía que era el último vagón de cola, el último eslabón de esa cadena que unía el profesionalismo con los bases muy determinados, con unas características básicas que nos encontramos, fíjate. 2 veces All-Star llegó a ser en 2001-2003, todavía en activos, tiene una leyenda del baloncesto en China, donde le han llegado a levantar hasta una estatua. Es increíble las imágenes de la familia, ¿eh? Y cómo le va a cambiar la vida, no solamente al muchacho, sino al entorno familiar más cercano. Decimos tantas veces el séquito, ¿no? Que a veces tanto arropa y a veces tanto daño hace. Con la quinta elección, escuchamos a David Stern. Eso es. Ray Allen, procedente de la Universidad de Connecticut. Los Huskies, José, lo dicho, traspasado a cambio de una futura elección en primera ronda, Milwaukee, por los derechos de Stephon Marbury. Bueno, Jesus, ¿no? Durante muchos años el mejor tirador de la NBA, uno de los tipos que hizo ese puente entre la NBA que no metía triples, la NBA que los utilizaba como recurso y la NBA que vive del triple ahora, ¿no? El tipo al que primero se lo cargó Stephen Curry, ¿no? Para convertirse en el máximo triplista de la NBA, ¿no? Y luego pues el fetiche de LeBron James para conseguir sus anillos, también ayudando con ese tiro exterior, y también el fetiche de Spike Lee en esa maravillosa película, posiblemente la mejor de baloncesto, llamada He Got Game, donde interpretaba el papel de Jesus Satterward, ¿no? Un jugador al que le rodeaban mucho con su padre en la cárcel para salir del instituto e ir a la universidad que querían. El número 6 era para Boston vía Dallas. Ahí tienes a tu Wildcat de Kentucky, José, y con la gafa puestas, Antoine Walker. Mala suerte la de este hombre. Sin ninguna duda ahora se ha convertido en el paradigma de los jugadores arruinados, ¿no? De los broken, ¿no? Incluso fue protagonista de uno de los capítulos, de los capítulos que más vueltas ha dado, quizás por ser, no lo sé, ¿no? Pero ser el paradigma de la mala gestión de los beneficios. Mira quién estaba ahí de comentarista, el gran Rick Pitino. Que a punto ha estado de ir a los Juegos Olímpicos con Puerto Rico, al final se quedó en el camino. Pero él sabía de quién estaba hablando, uno de sus muchachos, uno de sus chavales. Esperemos que todos nuestros sueños se hagan realidad y que este joven jugador ayude a conquistar un título. Eso es lo que decía. Y también la doña Diane Walker, la señora madre de Antoine, se intentaba colocar la gorra con ese tocado que llevaba, con ese peinado que llevaba, lo tenía complicado, mientras había al retoño subir esa rampilla y encontrarse con el jefe, con el gran David Stern, un hombre que cambió por completamente la competición. Con la número 7, Los Ángeles Clippers. Los Angeles Clippers select Lorenzen Wright from the University of Memphis. Lorenzen Wright. Uno de los grandes referentes y de los grandes hombres potentes, ¿no? de los Memphis Grizzlies. Cuando el equipo se fue para Memphis, ¿no? Al lado de Pau Gasol, ¿no? Era el gran capitán Lorenzen Wright, que acabó muriendo, no sé si te acuerdas,
en una situación muy extraña de la que todavía no se sabe mucho. En un bosque, macho, ¿no fue en un bosque? O como en un barco, ¿no? Puede ser. Yo creo que fue en un no lo bosque, recuerdo, no lo fíjate, recuerdo muy bien. No lo recuerdo. En un bosque de Memphis, Tennessee. Pero veíamos ahí precisamente a su mujer. Con 34 años. A su mujer, Sarah Wright Robinson. Aquí, esta es la madre, que fue acusada de asesinato. Sí. Con 34 años, por cierto. Con 34 años. Bueno, los Clippers que se hacían con este producto de Memphis, donde jugó 2 años, fue escogido después de ser sophomore. Ahí está Lawrence Wright. Bueno, vamos con el número 8. Eran los New Jersey Nets, los locales, los que elegían. The New Jersey Nets select Kerry Kittles from Villanova University. Y ahí está el aplauso, el ruido que generaba este Continental Airlines Arena para la elección de Kerry Kittles, el número 8, procedente de Villanova, donde jugó su ciclo completo. José, él jugó los 4 años universitarios con los Wildcats de Villanova. Efectivamente, dando un salto, dando incluso andando, ¿no? O al menos en un trayecto pequeñito de coche podía cruzar el downtown de la ciudad de Filadelfia y presentarse en New Jersey, en la zona de Camden. Dos estados parejos, dos estados que se conocían perfectamente y un tipo monitorizado por la franquicia de New Jersey en su camino al estrellato. Apostaron por un puñal, por un auténtico cohete, por una aguja en la cancha, un jugador bastante moderno que podía hacer un montón de cosas y que también añadía a su arsenal una facilidad tremenda para anotar de 3 puntos. Ahí, después de abrazar a todo su séquito, We love you, Kerry. Ya el público de los Nets le iba a recibir con los brazos abiertos. Ahí estaban, fíjense, como digo, cuando los Nets jugaban en este Continental Airlines Arena, que compartían con los New Jersey Devils de hockey sobre hielo. 2002-2003 disputó esas 2 finales, subcampeón con el conjunto de los Nets, antes de que se trasladaran antes de que se trasladaran a Brooklyn. Parte muy importante del éxito de ese equipo, sin ninguna duda. A ver. Y en la número 9, Dallas Mavericks elegía vía Boston y elegían a... Ahí está, fíjate, Samaki Walker. otro poste que luego se lo pasó bien, ¿no? Ya llamó mucho la atención, se lo pasó bien. Me refiero a que es un tipo que, bueno, que estuvo por varios equipos, dejó a mucha gente fría, pero bueno, ahí lo vemos, ¿no? Antes veíamos ese intercambio que habían hecho Milwaukee y Minnesota, por el cual a Minnesota acababa Marbury y llegaba Ray Allen a Milwaukee, ¿no? Y ahí se empezaban pues 2 de las carreras más brillantes, ¿no? Sin embargo, Samaki Walker aquí empezó en Dallas y luego, como le vemos, ¿no? Sonriente siempre, burlón, un buen jugador, pero que se quedó en el camino, ¿no? De mucho menos de lo que esperábamos. Que luego ganó un anillo, formó parte del roster aquí de los Lakers en 2002. Y ahí no lo hizo mal, ¿no? Pero de la misma manera que lo hizo bien, acabó desapareciendo. Y ahí viene también a su madre, muy feliz ella. Iba elegante con ese bombín blanco, jugó con el traje, se lo cambió para colocarse la gorra. Y en el número 10, los Indiana Pacers vía Denver elegían a Eric Dampier de la Universidad Estatal de Mississippi. Fíjate, los Pacers también, Eric Dampier, una buena carrera, sólido, otro tipo diferente, le vemos ahí mucho más serio de lo que era Samaki Walker, un jugador más de corte defensivo, más de dar y luego preguntar, ¿no? Sobre todo de estar muy pendiente del rebote, ¿no? Un jugador, bueno, pues que seguramente al lado de otros muchos jugadores de talento, pues hizo su carrera mucho más a la sombra, pero con un brillo superior al que tenemos de él. Fíjate, cuarto en rebotes, promediando 12 rebotes por partido. Fíjate cómo no se reboteaba en esas temporadas cuando queda cuarto promediando 12 rebotes por partido. Un jugador siempre a la sombra de otros grandes jugadores. En el número 11 iban a elegir los Golden State Warriors vía Orlando y vía Washington. With the 11th pick in the 1996 NBA draft, the Golden State Warriors select Todd Fuller from North Carolina State University.
y lo hacían eligiendo a Todd Fuller, procedente de la estatal de Carolina del Norte, primer jugador raza blanca elegido en esta primera ronda. Efectivamente, una auténtica leyenda en North Carolina State, donde fue retirada su camiseta, pero para que te hagas una idea, a los 5 años ya había pasado por 4 equipos de la NBA y al 6º año empezó la temporada en Gijón, pasó al Juventud, jugó por Manresa, luego a Polonia y acabó por último en Tarragona antes de empezar una carrera larga por, bueno, una recta final larga, por decirlo de alguna manera, de carrera en Grecia y en Australia. Vaya periplo, vaya periplo. Aquí estamos repasando, dime José. 4 equipos en España. 4 equipos, sí, sí. Mira, Lo que comentábamos. Los cambios, los intercambios por los que Ray Allen llegaba a Milwaukee, y ahí la foto con el comisionado de lo que recién hablaba José Ajero. Aquí repasando lo que fue el draft de 1996. Dicen, los que saben de esto, José entre ellos, dicen que este y el 2003 de los mejores. De los mejores, de los mejores. Y este, como está Kobe Bryant, pues decimos que es el mejor, ¿no? Claro que sí. Y lo que falta por venir, ¿eh? No precisamente este, que ya tengo la lista, muy. En el número 12, los Cavaliers elegían vía Washington a un ucraniano. Ahí está, Vitaly Potapenko. El expreso italiano, el expreso ucraniano. Ahí está, como bien decía, se escucha de fondo, y decía José, The Ukraine Train, pues el expreso de Ucrania, sí señor. La verdad es que no se le puede decir que tuviera una carrera mala, ni mucho menos. Fíjate, todavía sigue siendo asistente, ¿no? En algunos equipos NBA. Llamaba la atención un jugador que se esperaba muchas cosas con él. Fíjate, son 11 temporadas y alguna variante, con buenos números, con dobles habituales, pero que al final, yo no sé si por problemas de lesión, también porque quizás el hype era demasiado alto con respecto a él, pero no acabó de... Atención, José. A ver qué pasa por ahí. Que han pasado 12 equipos, ¿verdad? Han elegido 12. 12, y en el número 13 sucedía esto. Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. José, Charlotte Hornets eligiendo el número 13 a Kobe Bryant y lo que iba a suceder después. Pero ahí vemos ya a Kobe dando besitos. La afición de Charlotte, que se las prometía muy felices. Las 4 últimas selecciones han sido Samaki Walker, Eric Dampier, Todd Fuller y Vitaly Potapenko. 9, 10, 11. Antes que Kobe. Y cada prueba que hacía, cada tryout que hacía, sus acciones ascendían más. Es lo que se está hablando de fondo, ¿eh? El señor Brown, el señor Pitino, lo que están hablando de fondo, y ahora escucharemos tanto a Kobe Bryant en la entrevista que le hacen, ahí feliz Kobe Bryant, un jovencísimo Kobe Bryant. Recuerden que no pasó ni por universidad. Pamela Bryant, una jovencísima madre de Kobe Bryant. Ahí estaba también Joel Bryant. Sí, sí. Y ahí la tenemos, José, a Kobe Bryant encontrándose con David Stern. Una estrella. Fíjate como en otros hemos visto lágrimas, emoción. En Dampier no hemos visto nada, pero en Kobe hemos visto ser una estrella. A ver. Greg Sager, la entrevista. Primera entrevista como profesional con Kobe Bryant. But until you go through the workouts, experience yourself, you don't get that firsthand. What was it like for the tryouts? What did you learn? ¿Qué has aprendido en las pruebas? Hay que trabajar duro. Tener una mentalidad fuerte. Cada vez que entro en una pista, intento hacer caso de lo que me dice el entrenador y dejarlo todo sobre el parque. Para mí todo es un reto. La NBA, los últimos 4 años he visto, he estado en instituto, espero tener una gran carrera, a lo mejor no la tengo, pero para mí es un reto, me lo he tomado como un reto. Y acepto todo lo que venga. ¿Has hablado con Kevin Garnett, que le he tenido aquí antes? Sí, ha hablado conmigo antes. Me ha explicado la experiencia, lo que ha vivido, la decisión que tomó, la que he tomado yo.
pero él también respeta mi decisión. Mira, aquí tienes el librillo oficial de los Charlotte Hornets. Haz tus deberes antes de que aparezca por el campus, ¿eh? De acuerdo, lo haré. Enhorabuena. Está hablando del entrevistador que siempre venía preparado al draft de la NBA. Su padre, lo escuchamos, un ferviente creyente en las habilidades, en las probabilidades de su padre. Solo hay un par de jugadores que pueden hacer esto. Yo creo que Larry Bird, Magic Johnson son jugadores que pueden hacer a sus compañeros mejores. Kobe tiene esas virtudes del poder hacer a aquellos que lo rodean mejores. Pues ya podemos pensar que ya estaba, ¿no? Sí, pero esto seguía, porque con el número 14, Sacramento Kings elegía a Peja Stojakovic. Palabras mayores ya, ¿eh? ¡Qué jovencito! ¿Y qué peinado de la época, José? Serbio. Dicen que del PAOK que efectivamente había estado ya luciéndose en Euroliga, en la competición europea. Por los campos años, españoles y europeas, vaya máquina. 19 años para Stojakovic cuando fue elegido por los Kings. Cómo se nos une aquí un poquito todo, ¿no? Porque Kobe Bryant luego sería traspasado de los Lakers de Hornets a Lakers por la salida de Vlado Divac. Divac se juntaría con este hombre junto a Jason Williams. Posteriormente también Mike Bibby fueron capaces de formar uno de los grupos que más nos desvelaron con su manera de jugar. Ha jugado en PAOK, ha jugado en Belgrado, ahora tiene la oportunidad de jugar con los Kings. ¿Cómo comparas las ligas? Estoy muy feliz de estar aquí. Es uno de mis sueños el poder jugar en la NBA. Estoy encantado de poder enfrentarme a los mejores aquí en la NBA. Cuando dijiste, quiero ir a América y dejar Grecia. Lo hablé con mi familia, con el equipo en PAOK, en Grecia, y sí, me gusta Sacramento. Es un gran equipo, Sacramento Kings. Bueno, y yo me pongo en pie, José. Yo me pongo en pie porque aquí el señor Stern va a elegir al mejor jugador que ha dado The Great North. El gran Steve Nash, y además viene de la beautiful British Columbia. Ahí está un jovencísimo base canadiense procedente de Santa Clara, donde también disputó los 4 años el ciclo entero universitario y fue elegido en el número 15 por los Phoenix Suns. Es el mejor representante, el mejor jugador que ha dado la hoja de arce, y ahí tienen esos back-to-back. 2 MVPs consecutivos. ¿Qué me dices, José? Nada, estaba pensando, ahí estaba su hermano, que había sido este hombre de las patillas, que había sido profesional o todavía estaba por serlo en el fútbol, o había sido Martin Nash. Sí, y que había sido capaz de formar parte de la plantilla del Tottenham, ¿no? Si no me equivoco, o algo por el estilo. Y luego, bueno, estaba pensando un poco, después de haberle visto sufrir esta temporada con la mala suerte de su primer equipo entrenado, los Brooklyn Nets, cómo le ha cambiado la cara, y también fijándome en esas sombreras, ¿no? Tan grandes que llevaba. Los demás ya todos lo sabemos, magia pura, uno de los jugadores más determinantes en esa idea que nos hacemos todos de que en algún momento, tarde o temprano, el baloncesto en Canadá acabará de hacer clic y se convertirá en una potencia. Canadiense de nacionalidad, nacido en Sudáfrica, pero criado en la capital, en Victoria, British Columbia. Ahí le tenemos. Jugador del año en la conferencia oeste universitaria. Promedió 17 puntos en su última temporada. Similar. Para él es muy emocionante el poder llegar a la NBA con Phoenix, y es muy emocionante para Santa Clara. Quiero agradecer a los compañeros, a los entrenadores, a sus familiares, a sus amigos. No hubiera llegado hasta aquí si hubiera sido por ellos. Los padres luciendo también la banderita de los Jarence, felices ahí los dos, ya con la gorra de los Suns. La gente especula esto y lo otro. Yo solamente mostré una actitud positiva siempre, no me preocupa el resto.
espero que, me imagino que mi actuación en las pruebas con Phoenix me sirvió. Bueno, y ahí tenemos a Danny Ainge, José, que en ese momento era pues uno de los dirigentes máximos de los Suns. Soy muy aficionado también al hockey y afortunadamente tenemos a los Phoenix Coyotes, así que va a poder ver hockey sobre hielo si que acude con nosotros a Phoenix. Si se retira Kevin Johnson en un año, bueno, pues tenemos a otros jugadores que vienen subiendo. No tenemos un primera ronda en el que viene, pero Steve es un magnífico jugador. Nos gusta mucho cómo mueve balón, cómo corre, cómo tira, y estamos muy emocionados de poder contar con Nash. Ahora vas a entrenar a Charles Barkley. ¿Qué vas a hacer con Charles Barkley? Charles va a hacer todo lo que quiera, ¿eh? Yo no marco ninguna diferencia. Los Suns, que acaban de fichar a Steve Nash y que subiendo en Stockton, Danny Ainge es el hombre en Phoenix. Lambada, ¿eh? Qué puntos. Qué maravilla de acumular puntos. No estaba Tony Delk, directo desde Kentucky. Eran los Charlotte Hornets los que se hicieron con el número 16, con Tony Delk procedente de Miami. Un Tony Delk que también jugó su ciclo completo con los Wildcats de Kentucky. Y ahora estaban especulando. ¿Por qué? Porque venía el turno de los Portland Trail Blazers. Y Dexy ya hablaba que llegamos al 17 y todavía no han elegido a nadie, a Jermaine O'Neal. Aquí llegaba el número 17, elección número 17 para los de Rip City. The Portland Trail Blazers select Jermaine O'Neal from Eau Claire High School. Otro que salía directamente Instituto José, en este caso de Eau Claire, en Carolina del Sur. Sí, y fíjate que no se cortó un pelo a la hora de convertirse en un jugador pues que tenía puntos que se le caían de las manos, ¿no? José, y aquí les llamaba la atención que llegaba el número 18, les tocaba. No salido John Wallace. Correcto. Y estamos en New Jersey, pero vamos, estamos en Nueva York. Y los Knicks iban a elegir dos seguidos. Y fíjate aquí está la Knick Nation poniéndose en pie, vamos, expectantes todos. A ver qué decías, David Stern. With the 19th pick in the 1996 NBA draft, the New York from Syracuse University. En el 18 se equivoca, señor Stern, dice 19, él quería decir 18. Era John Wallace. Por fin, vaya pedazo de jugador. Fíjate, porque esto es un draft que también debe ser un incunable precisamente por esto. Porque los fans de los Knicks que petaban New Jersey, porque nadie es de los Nets, ahora sin Brooklyn, pero antes en New Jersey tampoco lo eran. Y llenábamos, fíjate, las gradas para el draft para buchear a David Stern, como se había hecho toda la vida. Pero aquí no, porque queríamos al muchacho, como dices tú, de arriba del estado de Nueva York, lo queríamos al de Syracuse. Sí, señor. Este era el primero de los dos Knicks que iban a elegir, como digo, en 18º lugar, que los nervios le pudieron a David Stern. Celebrando por primera vez y sin que sirva de nada de referencia, celebrando una elección en los drafts de los Knicks y sin pitar demasiado a David Stern en su camino hacia la trío. Esto es una invasión. ¿Cruzaron todos el Hudson o qué? En el Continental Airlines Arena, ahí es recibido por David Stern, John Wallace. ¡Qué ovación! El primero de dos. Ya llevaba mucho tiempo el muchacho esperando a escuchar su nombre y fueron los Knicks. Y también los Knicks, en el número 19, elegían a Walter McCarty from the University of Kentucky. En este caso un Wildcat de Kentucky, José McCarty. El tercero de Kentucky, claro, por eso estaba Pitino por ahí tanto enseñando la cabellera y el tinte de pelo, ¿no? Antoine Walker, Tony Delk, y ahora llega este Walter McCarty, que bueno, quizás también una carrera que nos llamó poco la atención para lo que esperábamos de él, un jugador móvil con características tremendas para la defensa, para la intimidación, y que luego lo que me ha llamado la atención es que se ha manifestado como una mente muy clara de básquet, con un alto IQ, por decirlo de alguna manera, porque apenas fue dejar los banquillos para la cancha para convertirse en inquilino de banquillos como asistente. Y en el número 20, los Cleveland Cavaliers iban a elegir
al lituano Žydrūnas Ilgauskas, y a mí se me hace extraño verle con pelo, José. Bolas, como le llama en la magnífica autobiografía, bueno, biografía de Šarūnas Jasikevičius. Los dos amigos que emprendieron un viaje hacia los Estados Unidos. Bolas, Žydrūnas Ilgauskas tuvo más relumbrón a la hora de pensar en el baloncesto profesional americano, y ahí está, ¿no?, con lágrimas en los ojos, porque fue una época muy complicada, alejándose de su familia, de sus amigos, y en una época en la que Lituania empezaba pues a vivir como país independiente. 2 veces All-Star en 2003-2005, y esto ha sido un repaso a lo que fue posiblemente uno de los mejores drafts de la historia, el de 1996. Y he tenido el placer de poder contarlo aquí con José Ajero.